Ahora sí. Eh, si tienen dudas para la actividad que tenemos entrega para el día de mañana. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿O está todo claro para mañana? Recuerden que es la primera actividad sobre el tema de investigación. Y ahí hay que evacuar 3 cosas en esa primera actividad. No sé si tienen alguna duda en específico en cómo redactar los títulos, de dónde tomar los 10 títulos. La primera pregunta de por qué son importantes los temas de investigación. Abogado. Dígame. Hola. Sí, sí, la escucho. Sí, abogado, fíjese que yo no he podido ingresar a la clase estos 3 días porque tuve un problema familiar un poco fuerte. Sí. Entonces, hasta hoy no, la verdad no sé. Pido disculpas por eso y me excuso. Ok. Sí, no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Siempre es bueno que de repente, si han tenido algún inconveniente, me escriban al correo electrónico para tener yo ahí a la mano, pues, la justificación, ¿verdad? Aunque recuerden de que en mi clase no es que es tan obligatorio, ¿verdad? De que ustedes estén presentes. No pasó lista, ¿verdad? Normalmente, pues, la iniciativa de estos momentos son más que todo para evacuar dudas, para ver los contenidos de la semana. Si ustedes se fijan, tampoco los trato de cargar tanto, sino que para que tomen un poco de respiro, en el sentido de que casi siempre, pues, son 3 días, ¿verdad? Lo que tenemos para poder tener las clases sincrónicas, ¿verdad? O videoconferencias. Pero no se preocupe, estimada, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Sí, lo que estamos desarrollando en esta primera semana es el contenido que estamos viendo de esta segunda unidad. Ahora, vamos a explicar un poquito, pero me gustaría si alguien tiene alguna duda puntual en relación a esta primera actividad. Abogado, feliz tarde. Saluda Merlin. Una consulta. Yo estoy leyendo la Constitución y un ejemplo de un título que de repente yo puedo utilizar es incumplimiento del artículo 127 de la Constitución hondureña en el siglo XXI, que habla sobre el trabajo, el desempleo, muy largo. Ajá. ¿Cómo sería el título que ustedes estarían formulando? Bueno, yo puse incumplimiento al artículo 121 de la Constitución hondureña en el siglo XXI, que ahí habla del desempleo. Generalmente la gente arriba de 30 no tiene empleo, no tiene oportunidad, porque ya está como, no toma en cuenta, no sé, o no. Sí. Ok, bueno, el artículo 121 de la Constitución. 27, sí, 27, abogado, disculpe. De 127. Sí, que ya habla de protección contra el desempleo, habla sobre el trabajo. Sí. O no me voy tan así, me voy a algo más simple. El único inconveniente, ¿ese es de la Constitución o del Código del Trabajo? No, de la Constitución, abogado. De la Constitución. Permítame, voy a ver si tengo a la mano aquí la Constitución, porque sí me gustaría leerlo para ver cuál es el contexto, porque no es malo que de repente usted diga incumplimiento en relación a algo, pero sí es importante que de repente veamos cuál es su contexto, ¿verdad? Se lo puedo leer si quiere, no sé, Permítame. abogado. Creo que aquí la tenía. Bueno, sí, si quiere léamelo, porque si no. Disculpe, sí. Disculpe, abogado. Dice, toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Y ahorita pues, ha existido desempleo,
igual pues abarca la pandemia y abarca, yo digo poco lo que es siglo XXI, porque la gente arriba de 35 ya muchas veces le dicen, no, tiene que ser menor de 30, no sé. Ah, ok. Si lo va a enfocar dentro de esa perspectiva, Merlin, sí sería importante que de repente sí especificara, por decir así, vaya, por ejemplo, de que ustedes van a hacer, por decir así, un análisis del incumplimiento del artículo 127 en relación o hablar propiamente del problema, ¿verdad? Porque recuerde que muchas veces el artículo se puede entender de dos formas distintas. Una refiriéndose a lo que es el tema principal, que en este caso es el empleo, y la otra es el problema que viene a ser propiamente el desempleo. Pero como es un tema jurídico, si lo hablamos solamente del desempleo, entonces ahí sí no estaríamos refiriéndonos, sino que a un problema estrictamente social. Pero entiendo que ustedes lo quieren orientar al incumplimiento del artículo para que así se convierta en un tema jurídico, ¿verdad? Sí. Ok. Pucha, pero ahí sí yo lo miro un poquito engorroso de cómo acomodarlo, como hacer ver el problema, porque el problema es que como es el incumplimiento del artículo 127, pero si lo ve literalmente como dice el artículo, perdón, se refiere más que todo a lo que es la protección, precisamente por parte del Estado en relación a lo que es el desempleo. Entonces, no, porque si el enfoque que usted decía, que es a las personas, por ejemplo, yo le entiendo que mayores de 35 años ya tienen problemas o dificultades para poder conseguir un empleo, ¿verdad? Ya los empleadores, por ejemplo, los patronos, prefieren a lo que son propiamente las personas más jóvenes, ¿verdad? Las personas más jóvenes. Bueno, habría que plantearlo bien en el sentido de que se cumple el objeto, ¿verdad? Porque el objeto, recuerden que es el problema, que no necesariamente, ojo, es un aspecto negativo. Sí lo puede enfocar como un incumplimiento el artículo 127 de la Constitución. Lo único que si se refiere propiamente al siglo XXI, ahí tendríamos un inconveniente porque recuerde que si bien es cierto, estamos actualmente en este siglo, pero también podríamos referir a algo futuro al solamente citarlo. Y recuerde que cuando hablamos de problemas o situaciones que nos toca estudiar dentro del planteamiento de un problema, no es recomendable hablar de cosas futuras. Tal vez ahí lo que podría hacer es hablarlo desde el punto de vista de la actualidad, ¿verdad? Y centrarlo al momento de hacer el planteamiento del problema. Ahí sí, pero, pero lo miro un poco difícil, lo miro un poco complicado, así como lo está planteando. Ok, está bien, gracias, abogado. Es que es un poco difícil en el sentido de entenderlo. Habría que leer el artículo para poder entender el título, ¿me entienden? Sí, abogado. Sí, sí. Abogado, buenas tardes. Buenas, dígame, Gloria. Abogado, mi solicitud a usted es que, mire, aún no sé si hablo por mí misma o los demás compañeros, aún nos está costando, tenemos dificultad para estructurar o para plantear el problema. Aún nos cuesta todavía identificar bastante cómo estructurarlo. Por ejemplo, yo escuché a la compañera, ¿verdad? Entonces, ese tipo de dificultad nos estamos encontrando, bueno, a los que nos toca precisamente hacer esa parte, ¿verdad? Los 5 temas de investigación. Por ejemplo, yo tengo un tema que lo he estado cuadrando en mi cabeza y se lo quiero leer. El tema es un tema de investigación, efectos jurídicos de la política excluyente en Honduras. ¿Cumple los requisitos que menciona ahí a la hora del tema, abogado? Pero Gloria, ¿cómo sería la formulación del título para poder ver si están bien?
O sea, abogado es el que yo tengo, efectos jurídicos de la política excluyente en Honduras. Estuve investigando y, bueno, todos sus términos, ¿verdad? ¿Qué es excluir? ¿A qué se refiere? Sí, noto ahorita que lo leo, que no lo tengo especificado a qué área, porque como la exclusión es en todo sentido, ¿verdad? Pero en el sentido jurídico, me parece que en ese sentido es, o sea, cómo nos afecta la política del gobierno que no tome en cuenta la mayoría del pueblo en sus decisiones o lo que desea, algo así. Ok. Ustedes lo plantearon dentro de su trabajo, pero no lo han entregado, Gloria. No, todavía, por eso es que, sinceramente, para cada uno de nosotros, tener claro este tema es muy importante y estas clases igual las estamos esperando muchísimo porque necesitamos aclarar dudas, porque al estructurar el tema es que nos encontramos esa dificultad y tantas ideas volantes que no logramos, o sea, todavía reconocer específicamente esos 3 puntos y que se oiga clarito. Entonces, el tema, ¿verdad? Como yo lo tengo aquí estructurado, es efectos jurídicos de la política excluyente en Honduras. De la política excluyente en Honduras. Bueno, así como usted lo está explicando, lo miro bien. Porque si usted se fija, está hablando de efectos jurídicos. O sea, los efectos jurídicos es que ustedes lo van a desarrollar en el tipo de problema que en este caso es la cuestión es la exclusión, ¿verdad? Como ustedes lo están desarrollando. Bueno, ese sería el objeto. Sí. Ahora, el espacio físico geográfico es Honduras, tal como ustedes lo están viendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación jurídica dentro de una política que ya está establecida, por ejemplo, dentro de la administración misma del Estado, ¿verdad? Por ese lado. El periodo en este caso estaría sobreentendido porque ustedes no lo están estableciendo ahí. ¿Cómo está sobreentendido? Sería en la actualidad, porque recuerden que en este caso estamos hablando de este momento, en esta situación actual. Claro, es lógico que cuando nosotros nos toca estudiar un problema o un objeto de algo que queremos saber o explicar, forzosamente tenemos que hacerlo desde este punto hacia atrás y ver los elementos, vaya, digamos, qué eventos o qué situaciones importantes se han dado o se han generado, por decir así, en los últimos, pero vaya, pueden ser 5 años, pueden ser 6 años, 7 años, pueden ser hasta 10 años, puede ser hasta una década, dependiendo de si esos eventos se han llevado dentro de este periodo, como para que los mismos puedan ser consecuentes en relación a lo que ustedes quieren saber. Ahora, si hablamos de efectos jurídicos, podría verlo dentro del sentido también estrictamente de la disciplina jurídica. Como es un tipo de política, si hablamos de política, estamos hablando de una cuestión que necesariamente tiene que estar legislada, porque recuerden que para poder aplicar algo dentro de un estado, necesariamente tiene que estar dentro de un cuerpo normativo. Entonces, es un problema o están estudiando un objeto jurídico. Entonces, lo miro bien. Lo único que ustedes, al momento de hacer el planteamiento del problema, tienen que convertirlo a manera de pregunta, que ese es el siguiente tema que vamos a ver precisamente hoy. Porque el objetivo es que ustedes se vayan familiarizando, o sea, porque van a ocupar exactamente los mismos elementos, el espacio físico-geográfico, el espacio-tiempo, el período, ¿verdad? Y el objeto de estudio. Lo único que ya no lo hacen como una afirmación, sino que lo hacen como pregunta, ¿verdad? Lo hacen como pregunta. Bueno, pero entiendo cómo va encaminada la duda que ustedes quieren saber, ¿verdad? Abogado. Y dígame, Karen. Disculpe.
Fíjese que en relación a los elección de los títulos de tema, nuestro grupo, bueno, tenemos uno que otro así por elegir, pero teníamos un planteamiento que era sobre la prohibición que hubo o está, no creo que hubo, la prohibición de no circular, el título es este, la prohibición de no circular a personas de tercera edad y menores en centros comerciales es o fue, porque creo que ya no está, una violación a sus derechos o una protección. No sé si nos podía orientar en ese título, si como que cabría para el trabajo. Ok. Si ustedes se fijan en la teoría, más adelante van a ver un video sobre cómo plantear un problema. Cuando uno plantea, por ejemplo, un problema, también usted se tiene que imaginar más adelante qué dudas son las que se van a plantear. ¿Ok? ¿Qué dudas se pueden ver? O sea, desde ahí la primera pregunta es como lo están haciendo ustedes mismos. Claro, es una afirmación la que están planteando. Al decir, por ejemplo, que se va a hacer un estudio de que si las restricciones a la libertad, por ejemplo, tanto de menores como de personas de la tercera edad, de poder ir a lugares públicos, ¿verdad? Por decir así, porque la restricción es general, no solamente es a los moles, ¿verdad? Pero ojo, si ustedes investigan y ustedes lo encuentran en la ley, al verlo propiamente como algo que ya está establecido y cuál es el sentido de lo que se quiere evacuar, porque ustedes lo que quieren saber es si eso es algo prohibitivo, si es algo coercitivo o si viene a ser una protección propiamente de estas personas, ¿verdad? Porque le limitan el derecho de entrar. Vaya, por ejemplo, ya no está esa prohibición, ojo. Yo la semana pasada quería entrar, por ejemplo, a un supermercado. Yo llevé a mi hijo adolescente y no lo querían dejar entrar, ¿verdad? Entonces, yo en ese momento le pregunté que por qué. Bueno, de entrada la respuesta me dio de que me dijo que era un menor, ¿verdad? Pero después le dije, bueno, ya ahorita esa prohibición ya no está, ¿verdad? Porque recuerden que hubieron varias libertades por el llamado toque de queda, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, tal como está establecido el toque de queda, ahí hacen la restricción tanto a personas, ¿verdad? Como a... por edad, por decir así. Porque la restricción era, como decía usted, Karen, a los menores adultos, hasta los menores adultos, que eran los menores de 18 años, y las personas, bueno, que en nuestro caso en Honduras, habría que ver y definir qué personas son catalogadas como adultos mayores o personas mayores, por ejemplo, de 65 años, ¿verdad? Que la restricción, si no más recuerdo, estaba a partir de esa edad. Pero si lo respondemos ya desde el punto de vista de lo que dice la Constitución de la República, Karen, la respuesta ya está dada. ¿Por qué? Porque el Estado está facultado para limitar la libertad de poder, vaya, este derecho se llama la libertad de locomoción. Entonces, el Estado está facultado para poder establecer esta restricción. ¿Cuál es la justificación? Bueno, la pandemia que estamos pasando. Entonces, si lo ve desde el punto de vista jurídico, Karen, uno puede decir, bueno, es cierto, es una restricción o en base a ley es algo correcto. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista legal, sabemos que la ley necesariamente varias veces no es justa, pero es ley, ¿verdad? Pero si se ve la justificación, entonces cabe la justificación de lo que está haciéndose ahorita. Entonces, de repente, como que la respuesta la va a obtener propiamente en el artículo constitucional en donde el Estado se le permite hacer ese tipo de restricciones. Y ojo, recuerden que cuando uno busca un problema o una situación es algo que ya está sucediendo. Si se fijan ahorita, sí, esa restricción ya no está, ¿verdad? Ya no se está estableciendo. Entonces, tal vez lo pueden poner a manera de ejemplo, pero si lo vemos desde la perspectiva de lo que hoy está sucediendo en el presente, ya no sería un problema.
entonces como tal ya no sería objeto de estudio, ¿verdad? Ok, gracias, abogado. Entendí. A manera de ejemplo lo podríamos tomar. A manera de ejemplo. Abogado, buenas tardes. Así es, sí. Sí. Dígame, María. Abogado, buenas tardes. Usted me mandó ahorita, Fíjese ¿verdad? que yo estoy en el grupo de Karen, que ahorita le acabo de hablar. Sí. Sí, sí, abogado. Es que yo les sugerí a ellos, porque yo le escuché a usted de cinco títulos. La verdad es que yo no, para serle honesta, no he leído la cuestión del trabajo. Por eso le pedía yo que nos explicara. Yo les propuse a ellos que cada quien enviara dos títulos, pues a ver cuál escogíamos. Sí. Y yo los que le mandé a su WhatsApp, yo no sé, dígame si están buenos o no, para que ellos lo tomen en cuenta, no sé, la verdad. Y explíquenos eso de los 5 títulos que yo le escuché a usted, abogado, por favor. Ok. Miren, vamos a hacer una cosa, porque va a ser bien difícil que de repente yo me imagino que la gran mayoría de ustedes ya tienen algunos títulos de ejemplo. Pero si tomamos todos, nos vamos vamos a, como quien dice, evacuar toda la hora y no vamos a poder avanzar un poco, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a mostrar cómo está configurada la actividad y les voy a explicar cómo la van a hacer, ¿ok? Para que ustedes me digan, bueno, ¿y cómo redactamos los títulos? Entonces yo les voy a dar algunos ejemplos que ya están en un material, ¿ok? Y dentro del mismo material yo les puedo dar otros ejemplos de cómo ustedes los pueden también confeccionar, porque recuerden de que no necesariamente son cuestiones, ¿cómo les explico? Vaya, que a ustedes les va a surgir algo como que en el momento esté perfecto. No, porque recuerden que dentro de la teoría es a prueba y error, ¿ok? Ustedes se van a ir dando cuenta de esto cuando ustedes ya vayan profundizando en el problema. Porque recuerden que ahorita es como, están como ahorita como en una nebulosa, como sacando una infinidad de ideas que ustedes de repente quieren aterrizar. ¿Y cómo la van a aprender a aterrizar? Lo van a hacer a partir del título. Pero ojo, el título no es que necesariamente de entrada van a saber ustedes de que está completo. ¿Cómo nos vamos a ir dando cuenta? Cuando ya más adelante, por ejemplo, hagamos la formulación del problema. Cuando ya planteemos los objetivos. Y más aún cuando formulemos hipótesis. Porque ahí nos vamos a percatar si de repente hay que reformular alguna otra cosa. Entonces tal vez cambiamos un poco el título. Pero de entrada, los ejemplos que vamos a tratar de hacer son con las características que yo les propuse dentro del material. ¿Saben por qué? Porque el margen de error es mínimo, ¿ok? Porque recuerden que así es la investigación. Vaya, un médico, por ejemplo, aunque sea buen médico, no sé si les ha pasado que de repente usted va y usted le dice, el médico, mire, me duele la cabeza, me duele el estómago, me hace tal cosa, esto y lo otro. Y de repente el médico les dice, mire, tómese este medicamento, tómese estas pastillas. Bueno, buen médico, puede ser un buen médico, pero de repente usted ve que con las pastillas que le dio no le funcionó. Entonces vuelve a regresar y le dice, mire el médico, no, pero es que no le había dicho que tenía también temperatura de tantos grados. Ah, entonces viene el médico y dice, bueno, vamos a hacer estos exámenes. Entonces, si usted se fija, así es un tanto la investigación. Dentro de la misma investigación, vamos formulando una serie de elementos que más adelante los vamos a ir perfeccionando. Cuando ustedes, por ejemplo, ya profundicen en la construcción del marco teórico, ahí ustedes se pueden dar cuenta si utilizan correctamente o incorrectamente un término. Vaya, yo les pregunto a ustedes, el término que ustedes han escuchado de un asesinato, bueno, de darle muerte a una mujer y darle muerte a un hombre, en el caso del hombre es homicidio, ¿verdad? Pero en el caso de una mujer, ¿cómo es? ¿Cuál es el término? Femicidio. 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 Bueno, ahí yo escuché. Feminicidio. Exacto. Si ustedes escuchan, ustedes mismos me están citando dos términos que se escuchan un tanto distintos, ¿sí o no?
Pero hasta dentro de la misma ley, el jurista se ha equivocado, aunque no lo creen, porque el término correcto desde el punto de vista doctrinal es feminicidio. Busquen ustedes la definición y van a encontrar al mismo tiempo que otros lo escuchan como femicidio, ¿sí o no? Sí. Entonces, ven cómo nos damos cuenta cuando ya empezamos a profundizar un poquito y ya empezamos a estudiar ya la norma, estudiamos la doctrina, entonces estamos investigando, el proceso de investigación es parte de eso, ¿verdad? Entonces, no se preocupen si de repente las cosas no salen tan perfectas, pero el objetivo es que el margen de error sea lo más preciso posible, ¿ok? Entonces, si gustan, vamos a hacer eso. Les voy a compartir pantalla ahorita para que ustedes me entiendan un poquito cómo es la actividad, ¿ok? Y me paran y me dicen, abogado, tal cosa. Yo me paro y con gusto yo les vuelvo a explicar. No se preocupen, ¿ok? Tenemos tiempo ahorita todavía. Ok, abogado. Bueno, les voy a compartir ahorita pantalla. Abogado, una pregunta. Dígame. Es que yo le había escuchado que usted iba a cambiar la fecha de entrega para el lunes. Ah, sí, no se preocupe. Ah, ok, gracias. Gracias, abogado, gracias. Vamos a cambiar la fecha. Miren, si de repente se van de vacaciones, que yo solo les ruego, les pido, estimadísimos, cuídense, por favor, ¿verdad? No les puedo decir no salgan. Bueno, miren, es contradictorio, ¿verdad? Lo que está pasando ahorita. Si ustedes se dan cuenta, vaya, para los que han pasado un momento tan difícil como es el COVID-19 con un familiar o con una persona enferma, uno siente temor, siente miedo, ¿sí o no? Y que tal vez si de repente usted no se ha enfermado, gracias al Señor, pero ha sentido cerca esa enfermedad y recuerden que ahorita está campeando esta situación, yo les diría, evítenlo, traten de evitarlo, ¿verdad? Y traten en lo posible de cuidarse. Si va a salir, cuídese, ¿verdad? Tome sus precauciones, hágalo al máximo. Ya sabemos cómo se trata esta situación, ¿verdad? Porque, claro, la economía necesita reactivarse, eso le pueden decir muchas personas. Miren, ahorita la restricción por número de identidad se quitó. Suspendida. Exacto. Y si lo vemos desde esa perspectiva, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Bueno, el problema es que nuestro país tiene una economía tan frágil, tan complicada. Bueno, yo creo que muchos de ustedes me han comentado muy aparte, mire abogado, yo no tengo trabajo, o mire abogado, yo me dedico a esto, o mire tal cosa. Miren, yo le doy gracias al Señor que tan siquiera tengo, ¿verdad? Esta oportunidad de poderme ofrecer a través de estos medios, porque imagínense qué complicado es. Pregúntele a sus hijos, vaya, por ejemplo, los hijos que de repente ustedes tienen una educación pública ahorita, ¿cómo se están contactando muchos? A través del WhatsApp, no, ni siquiera por este medio. El que puede se conecta y el que no, ¿qué pasa? No se puede conectar. Es un problema grave. Y miren, yo visito varias comunidades donde estamos haciendo un emprendimiento ahorita. A mañana me toca ir a una comunidad de ellas, a ir a buscar un apoyo de cómo se les vende ciertos productos, porque ahí miren qué tristeza. Tienen los productos, pero no los pueden vender. Porque lastimosamente aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente que es el intermediario, con el respeto que se tiene también, porque también eso es parte de este trabajo, pero el intermediario muchas veces se aprovecha de ellos, del productor, y creo que la gran mayoría de ustedes se dan cuenta que el que menos gana es el que produce. El que más gana es el que intermedia o al que se le vende o el que de repente lo saca al mercado. Entonces, uno tiene que buscar, ahorita son momentos de nuevas ideas, de creatividad, y que si usted de alguna manera puede apoyar ese tipo de actividades, porque yo sé que muchos de ustedes, bueno, yo les comento el caso de mi compañero, candidato al colegio de abogados y está dedicándose a la barbería, ¿verdad? El trabajo no denigra a nadie. Y muchos de nosotros nos dedicamos de repente a otra actividad, hasta actividades de comercio, porque por la situación que está pasando. Entonces, yo lo único que les pido es que se cuiden. Cuídense mucho, ¿verdad? Tratemos en lo posible
de que si podemos evitar algo y lo puede evitar, y si puede ahorrarse esos centavos, porque ahorita son bien necesarios esos centavos. Hay que pensar mucho en qué lo gasta uno. Bueno, yo sé que ahorita muchos de ustedes compran sus recargas, una super recarga, esto y lo otro para poderse conectar. Y a veces yo sé que entran y salen porque de repente están contando el tiempo en que uno está hablando aquí, ¿verdad? Entonces, hay que ser agradecidos con el Señor porque por lo menos nos da algún medio para poder, porque imagínense, ahorita conectados, ¿cuánto vemos? Miren, 35, ¿y cuántos estamos matriculados? Yo aquí les puedo enseñar la matrícula y ustedes se pueden dar cuenta, normalmente no nos conectamos ni más del 50%. Y yo entiendo, por ejemplo, a Daisy, ¿verdad? Daisy fue que se excusó, Daisy. Daisy, ¿me escucha? Creo que no me... Sí, abogado, yo Bueno, lo voy a oficializar vía correo, abogado. Ok, sí, yo la comprendo, como le digo yo, por eso estoy diciéndole de esta situación, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Yo sé que a veces pasamos problemas de enfermedad, problemas de otra índole, entonces siempre es bueno que me lo comenten. Si pueden y tienen la confianza, claro, háganlo aparte, yo con todo el gusto los escucho y una manera de resolverlo, ¿ok? Vaya pues. Bueno, Claro, abogado, le agradezco. les voy a explicar ahorita así rapidito porque ya se nos va a terminar el tiempo para que ustedes miren cómo es que se va a redactar el título. El título, recuerden, hay 3 elementos que debe tomar en cuenta. El objeto de estudio o problema, el lugar o espacio físico geográfico y el espacio-tiempo que se va a investigar. Aquí tenemos un ejemplo, miren, por ejemplo, si el interés es conocer el impacto de la implementación de una determinada norma, vaya, por ejemplo, en el caso que me lo formulaba al principio la compañera del incumplimiento del artículo 127, se puede hacer, pero aquí en este caso, vaya, yo les estoy proponiendo la ley de empleo por hora. Ese sería el objeto, de antemano es el objeto, ¿ok? Miren cómo diría, primero es una afirmación. Nunca vayan a empezar a decir, vamos a estudiar, vamos a reflexionar. No, si ustedes ponen esos términos, ya se convierten en verbos. Es una afirmación en el título. Entonces, ¿qué van a hacer? Un estudio, van a hacer un análisis o literalmente, vaya, evaluar. Pero si ponen evaluar, es un objetivo. Entonces, no tienen que hacerlo así. Entonces, aquí lo acostumbrado es poner un término antes que le dé sentido a lo que van a hacer. Entonces, aquí hacemos un estudio evaluativo del impacto de la implementación de la ley del empleo por hora en los últimos 6 años. Entonces, aquí que identificamos, ¿cuál es el objeto de estudio? Esto, miren. Impacto de la implementación de la ley del empleo por hora. Ahora, el espacio físico geográfico, ¿la ley a dónde se aplica, estimados? En todo el país, abogado. El territorio. Exacto. De cada población. Entonces, no necesariamente tiene que estar literal. Ustedes me lo pueden poner así de esa forma, una determinada ley o como decía la compañera, incumplimiento de un determinado artículo. Porque está sobreentendido que la ley se aplica a Honduras. Pero también dice el espacio en que se va a estudiar. Bueno, ahí puede ser en la actualidad y es un espacio-tiempo también. Pero ojo, siempre que ustedes vayan a tomar un espacio-tiempo, hacen una línea de tiempo y comienzan desde el presente hacia atrás y ubican los eventos que a ustedes les interesa. Pero ojo, ¿qué eventos les van a interesar? Los que son dentro del objeto del problema. ¿Ok? Son los eventos más importantes. Entonces, vaya, si ese evento importante fue en el presente, en los últimos 5 o 6 meses, entonces se van a ubicar dentro de ese término. Si se fijan, así es como se formula un título. Aquí tengo otro ejemplo, miren. Si el interés es ver la violación a los derechos laborales del trabajador debido a la pandemia del COVID-19, entonces, ¿cómo sería el título? Por ejemplo, la compañera hablaba de los efectos, pero si queremos averiguar efectos, ¿no sería lógico averiguar primero las causas? Entonces, podría ser una afirmación
análisis de las causas y consecuencias de la violación a los derechos laborales del trabajador debido a la pandemia del COVID-19 en Honduras. Entonces, ¿cuál sería el objeto de estudio? La violación a los derechos laborales del trabajador. Ese sería el problema que más adelante vamos a identificar. ¿Cuál es el espacio geográfico? Honduras. Ahora, el espacio-tiempo, aquí les digo, miren, si literalmente no lo dice, está implícito. ¿Qué significa? ¿Cuándo inició la pandemia? En marzo. En marzo de 2020. Entonces, el espacio-tiempo va a ser desde que inició la pandemia aquí en nuestro país hasta el presente. Ahora ven cómo se hace más sencillo cuando usted identifica esos tres elementos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago, jóvenes? Yo les voy a compartir aquí la pantalla. Creo que, si no más recuerdo, permítame. No, ya me acordé que no estaba, sino que es el material que se encuentra al inicio del, aquí está, en novedades. Es el material de César Bernal. En ese me quiero ubicar, que fue donde yo les mostré algo. Nos vamos a ir a la guía didáctica. En la guía didáctica aparecen los enlaces de los textos de investigación que yo les estoy proporcionando. Por eso me voy a la guía didáctica. Aquí están, miren. Entonces me voy al de César Bernal. Es este. Bueno, aquí me voy a ir al capítulo 7. En el capítulo 7, jóvenes, está sobre el tema de investigación. Es de los primeros. Está en la página, ya les digo. No, aquí estoy bien adelante. Ojalá que no se vayan a marear, ¿verdad? Si de repente lo miran. Pero es que me fui bien adelante. Permítanme. Aquí está. Era como la 130. Miren, aquí está. ¿Ve? Es en la página 83. ¿Ok? 83. Miren, ve. Títulos de trabajos de investigación en el campo de negocios. Voy a hacerlo más grande para que ustedes lo miren. Yo les doy estos ejemplos porque son los ejemplos que hay en la teoría, para que se fijen cómo hicieron estos títulos a partir de haber identificado esos tres elementos. ¿Ok? Miren, si el interés es conocer el estado actual, miren, ya lo está refiriendo, de la industria en un país, pero solo está disponible la información en el sector financiero que están localizadas en X ciudad, miren que ahí como que ya está implícito lo que queremos buscar, ¿verdad? Estado actual, industria del país, del sector financiero, en una ciudad. Ahí están los tres elementos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Hace la afirmación. Análisis de la situación actual, espacio-tiempo, perdón. Empresas del sector financiero, ese es el objeto de estudio, localizadas en un lugar. ¿Ok? Entonces, ustedes hagan un ejercicio mental. Vaya, imagínense, vengo yo y quiero ver, vaya, el tema de moda que siempre viene cuando vienen elecciones. Que bueno, eso ya pasó de moda, que era la reelección, ¿sí o no? Bueno, puede ser un tema, hay que verlo desde el punto de vista pragmático, porque ese es uno de los problemas que tenemos que identificar, jóvenes. Imagínense que de repente queramos ver el problema de las reformas a la Constitución en cuanto a la reforma, si fue constitucional o no fue constitucional, o fue inconstitucional, que es el término jurídico que se utiliza. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, hagamos primero una afirmación. Vamos a hacer un estudio de las reformas constitucionales, de los artículos, entre comillas, pétreos, referidos a la reelección en la Constitución de la República. Punto. Ese sería el título, por decir así. En el título, si se fijan, identificamos los tres elementos. El objeto del problema, ¿cuál es? Las reformas a lo que son los artículos pétreos que hablan sobre la reelección. Ese es el objeto. El espacio físico geográfico, ¿cuál es? Como es una ley, es del territorio hondureño. Está implícito. ¿Ok?
Y tercero, el periodo. El periodo está implícito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la situación que se está generando precisamente como problema como tal. ¿Me entienden? A eso me refiero. Ahora, pregunta, ¿me entienden hasta ahorita de cómo quiero hacerles ver? Sí, abogado, yo ya le agarré la idea. Sí. Ok. Más o menos, abogado. Más o menos. Vaya, pues sigamos, no hay problema. Ya tenemos tiempo. Voy a ver otro ejemplo. Ojo, la actividad, se recuerdan ustedes que dentro de la actividad tienen que responder 3 preguntas, ¿verdad? La primera pregunta es que ustedes me tienen que decir por qué son importantes los temas de investigación. Esta respuesta está en este libro, está en el libro de Sampieri y pueden buscar otra literatura en el internet. Recuerden que son 3 referencias como mínimo, ¿se acuerdan, verdad? Entonces de ahí buscan las respuestas. La segunda tarea ahí en esa actividad es que tienen que escribir 10 títulos, ¿verdad? De diferentes disciplinas. Bueno, si quieren chepia, jóvenes, aquí hay un montón de títulos, ¿o no? Sí. Bueno, entonces, ustedes me pueden escribir cualquiera de los que están acá, no hay problema, porque estos son títulos que me está citando un texto que es de investigación. ¿Estos títulos de qué área son? Miren, de negocios y economía. ¿Ok? Entonces, todos estos de alguna manera están relacionados a esos temas. Usted los puede convertir. Vaya, por ejemplo, cuando hablamos, vaya, imagínense que yo venga y haga un cambio aquí un poquito drástico. Miren este título, dice: si el interés es estudiar la contaminación ambiental causada por las empresas nacionales, el título de trabajo podría ser, ojo, dice, podría ser, ¿por qué? Porque se puede perfeccionar, ojo. La cuestión es que a partir de ahí lo podamos ir mejorando. Dice aquí, miren, si se fijan, la afirmación es distinta, ya no empieza con análisis, ya no empieza con estudio, sino que ya dice, en manejo ambiental por parte de las empresas del sector de las artes gráficas. Ahora, si se fijan, este título se refiere más puntualmente al objeto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estamos hablando del manejo ambiental de quiénes, de estas empresas del sector de artes gráficas. Pero implícitamente, ¿el tiempo cuál es? En la actualidad, ¿ok? Porque me está refiriendo a las empresas de ese sector, porque es un problema que de repente está pasando ahorita. Si no fuera ahora, entonces me puede decir un tiempo, me puede decir, vaya, el manejo ambiental por parte de las empresas del sector de artes gráficas en los últimos 10 años. ¿Ok? Lo puedo modificar. En ese sentido ya agrego literalmente el periodo o el espacio, tiempo. Ahora, ¿el espacio territorio cuál es? ¿A dónde refiere? Imagínense que estas empresas están ubicadas todas en San Pedro Sula. Implícito, ¿cuál sería la ubicación geográfica? San Pedro Sula. Sería alrededor. Exacto. Ahora, ¿por qué le cito San Pedro Sula? Porque de repente ustedes saben que San Pedro Sula es una de las ciudades más industriales. Claro, de artes gráficas hay en Tegucigalpa, hay en Comayagua y hay también en el norte del país. Pero ojo, ¿dónde está implícito? No necesariamente tiene que decirlo, pero ojo, lo importante es el objeto. Si se fijan, si ustedes mencionan el objeto y cómo ustedes lo van a convertir a manera más adelante, porque tienen que convertirlo como pregunta. Entonces, el punto integral litoral para poder aprender a manejar y aprender a redactar los títulos es aprender a redactar los títulos es a partir de esos 3 elementos. Si usted lo sabe manejar, recuerden de que es prueba y error. Mande los trabajos, ahí escriban los títulos. Y de los 5, yo les puedo decir, vaya, está bien este y este, ¿verdad? Pero con tal de que cumplan esos 3 elementos, no hay ningún problema. Lo único que sí traten de evitar, vaya, si aquí le dice estudiar
¿Con qué podía haber empezado, Gustavo? Yo podría haber empezado que vamos a hacer un estudio del manejo ambiental, ¿sí o no? Sí, porque esa es la premisa, eso es lo que se pretende demostrar, es el estudio, no un análisis, perdón, no sería una evaluación, sino que sería un estudio que es diferente. Pero si se fijan, cabe decir manejo ambiental, cabe. Ustedes lo pueden plantear de esa manera también. Con tal de que el título resume en esencia el problema objeto de estudio, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Miren, no se preocupen, por eso es el sentido de que me estén mandando las tareas en un espacio determinado. ¿Por qué? Porque el objetivo es decirles si están bien o si no están bien. Al final, cuando lleguemos al día anterior del examen, si ustedes cumplieron con las 3 tareas que va en la actividad, yo les aseguro que la retroalimentación les va a servir para hacer una corrección de todo el trabajo. Entonces, la entrega final ya llega con sus correcciones, ¿verdad? Ya ustedes, para el día anterior al examen, yo ya les tuve que haber dicho, sí, este título está bien, mejórelo aquí, haga este cambio. Por eso les digo que no se preocupen en ese sentido, porque yo les voy a ayudar a aprender a redactar títulos, a redactar preguntas de investigación, a redactar los objetivos, ¿ok? Y a redactar una justificación, ¿verdad? Porque ese es el objetivo del primer paso del método científico, que es el planteamiento del problema de investigación. Bueno. Abogado, y dígame. Solo una consultita. Entonces, en este caso, en esta primera tarea, la elección de los títulos no precisamente tiene que ser así, tema jurídico, en lo que estoy observando ahorita. Bueno, nos vamos a ir a la actividad. Yo sé que solo queda un minuto, pero voy a aprovechar para irme a la actividad, para mostrarle la pregunta que me está haciendo la compañera. En la actividad, está aquí, ¿eh? Si se fijan, la actividad tiene estas 3 premisas, ¿ok? La primera actividad que dice, estimada, dice, ¿por qué es importante tener ideas o temas de investigación? La primera. Ahora, los 10 títulos, ¿de qué tienen que ser? Miren, de diferentes campos o disciplinas. Los 10 en la B. Ahora, ¿de dónde los pueden copiar? No hay ningún problema. El objetivo es que ustedes me citen la fuente. Claro, ¿verdad? A eso me refiero, ¿verdad, Karen? O sea, ¿en qué sentido? De aquí puede ser de cualquier disciplina. Sí, sí. Yo les di el ejemplo de la página 83 y 84 de César Bernal. ¿Ok? Otra cosa, pueden ingresar al repositorio documental ISVALNA de la Universidad Nacional y ahí hay varias tesis de trabajo. Investiguen ahí y pongan ahí, busquen como referencia tesis y ahí hay tesis ya aprobadas. ¿Cuáles son los títulos? Los títulos de cada investigación. Y como ya están revisadas, entonces esos ejemplos son dentro de los que van en el literal B. ¿Ok? Ahora, Karen, ¿cuáles son los 5 títulos jurídicos? Estos, miren. Pero estos sí no tienen que ser citados de otras fuentes. Estos sí ustedes los tienen que crear. ¿Cómo se hace? Miren, hagan una lluvia de ideas de los principales problemas que tiene el país ahorita. Vaya, ahorita, por ejemplo, viene una contienda electoral. Pongan ahí reformas electorales. Ahorita tenemos el problema en la pandemia. Dentro del problema de la pandemia, ¿qué problemas jurídicos han habido? Violación de los derechos laborales. Violación de los derechos laborales, suspensión de los contratos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hagan una lluvia de ideas. Cuando ya tengan esa lluvia de ideas, entonces ustedes acomoden los 3 elementos. ¿Ok? Primero, identifique el objeto, que es lo principal que usted va a querer investigar, que es el problema de estudio. Identifique después el espacio físico geográfico, ¿dónde lo va a ubicar? Entre más lo delimite, mejor. Si es una ley, puede estar implícito la Honduras, no hay ningún problema, porque es el espacio territorial donde se aplica el derecho. Y el espacio período. El periodo puede ser actual, el periodo puede ser en los últimos tantos años, o puede ser un periodo que usted mencione, de tal fecha a tal fecha.
Lo acostumbrado que se hace para no ser tan largo el título es que ponga, por ejemplo, vaya, si empezó en marzo, usted puede decir desde marzo a octubre del 2020. ¿Me entienden? O sea, hacerlo lo más concreto posible. Entonces, si reúnen esos 3 elementos, vamos bien. Entonces, esa es la primera actividad. ¿Ok? Ahora, la siguiente actividad que ustedes tienen que leer el planteamiento del problema es que de aquí, de esto de aquí van a escoger un título, el más bonito, el que más les guste, que quedó full Mickey, como dicen ustedes, o sea, que quedó bien, que ustedes sienten que está bien hecho. Es que no significa que los otros están mal hechos, no, sino que ustedes me los van a mostrar en su momento, ¿ok? Vaya, si no tenemos feriado morazánico la próxima semana, jóvenes, si ustedes me lo pudieran entregar el lunes 2 de noviembre o el domingo, no hay ningún problema, ustedes me pueden mandar el enlace del documento de Google, ¿ok? Y ahí ustedes me pueden poner estas 3 cosas. Y yo les voy a decir, ¿está bien o si está mal? Ustedes me mandan a decir por WhatsApp, abogado, fíjense que ya les mandé por correo electrónico, mándemelo eso sí, al correo institucional. Si tienen problemas, porque recuerden que a veces se comparte, es como es un documento de Google, pueden mandármelo al correo de Gmail. Yo tengo un correo de Gmail también. ¿Ustedes lo tienen? No. Ahorita, miren, ve, se los voy a poner aquí en el chat. Permítanme. Para que ustedes lo tengan. Es jquiroz1@gmail.com. Miren. ¿Ya lo vieron? Sí. Ahí me pueden compartir. Si tienen, eso sí, si tuvieron problemas para poderlo compartir el enlace, es mejor que me lo compartan a Gmail, porque a veces ponen peros. Lo puede compartir al correo de la UNAP perfectamente, pero solo lo puedo ver, ¿verdad? Si tienen algún inconveniente, si gusten, pongan como principal el correo de la UNAP y pongan como secundario este correo, ¿ok? Para que así me llegue a las 2 vías, para que ustedes estén seguros que me va a llegar el enlace, para así ver si está bien su trabajo. Y usted nada más me dice por WhatsApp, abogado, ya le enviamos la primera revisión a su correo. Yo lo reviso y ahí le confirmo. Ya lo revisé y los cambios son estos. ¿Ok? Para que así empiece con la siguiente actividad, que es esta, miren. Después va a ser esta actividad. Va a escoger un título y a partir de ese título va a redactar un enunciado y va a hacer una pregunta general y 5 preguntas específicas. Pero claro, hay que leer la teoría. Ojo, ¿verdad? Y ahí también en el PDF les doy varios ejemplos de cómo se hace un planteamiento de un problema de investigación. ¿Okay? Forzosamente, mis estimados, para poder hacer las actividades tienen que leerme el material en PDF y la lección. Eso siempre se los recalco. ¿Ok? Porque no los pueden hacer así a pura infantería, como que vemos dónde enchutamos. No lo va a hacer bien. Tiene que leer la teoría y tiene que leer la lección. Y yo les aseguro que si ustedes lo leen, le van a entender. ¿Okay? O sea que toda esta tarea para este lunes, abogado. La primera sí, pero ojo, miren, no se sientan presionados porque recuerden que todas las tareas, la revisión final va a ser hasta, ya les digo, va a ser hasta esta fecha, miren. Esa es la fecha última, ¿ok, Daisy? No se preocupe. Si no la pueden entregar el lunes, la fecha para que me entreguen las 3 tareas, porque son 3 actividades, ¿verdad? Actividad 1 es esta, después actividad 2 es esta y actividad 3 es esta. Entonces, todavía tienen tiempo, todavía tienen bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, hay que aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Si de repente, lo bonito aquí es que si ustedes me envían varias revisiones a mi correo electrónico, cuando ya tengan lista la primera actividad, no deje de mandármela, porque yo se las reviso, yo se las corrijo y a partir de ella empiezan a trabajar en la siguiente y así sucesivamente.
O pueden trabajar las 2 primeras al mismo tiempo, Daisy. No hay problema. Y Sí. ustedes me la envían y se las corrijo. ¿Ok? Y Está bien, abogado. hacen la actividad número 3. Sí, gracias, abogado. Vaya, pues. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda porque ya no. Abogado. Sí. Sí. Abogado, solamente que ya le envié la circular del feriado al grupo. Y otra cosa, me gustaría que me revisara que me revisara los títulos, por favor, a ver si voy bien para enviárselos a los compañeros. Por Bueno, favor. yo le mando un audio ahorita cuando los mire. ¿Ok? Está bien, abogado. Muchas gracias. Pues. Es cierto, sí. Sí, esta la mandaron el 1 de octubre. Sí, entonces, sí, jóvenes, tenemos feriado la próxima semana. Entonces, lo que vamos a hacer es que ambas actividades, ustedes, si ustedes me la pueden entregar el domingo, la primera actividad, traten de aprovechar, si pueden. No es una obligación, ¿ok? Si no, entonces pueden hacerme la entrega después del feriado morazánico, el siguiente fin de semana, que en este caso me lo pueden mandar el sábado 7 o el domingo 8. ¿Ok? Yo siempre voy a seguir conectado en la semana, ¿verdad? Yo no voy a salir, yo voy a estar aquí en casita, ¿verdad? Sí, vamos a estar revisando todavía varias cosas que tenemos pendientes de la clase. Recuerden que tengo pendientes sus acumulativos, que es lo único que ahorita me estoy volviendo loco por tratar de terminar de revisarlos solamente para ya ponerles la nota en la plataforma, para que ustedes ya sepan este fin de semana, ¿verdad? Si Dios lo permite, ya el domingo ya ustedes van a saber sus notas finales, ¿ok? De esta primera unidad, ¿verdad? Claro. Sí, abogado. Vaya, pues. Bueno, nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Miren, si tienen otra duda, no duden en enviarme un mensaje de WhatsApp que yo con el mayor de los gustos les puedo ayudar. No se preocupen, ¿verdad? Para eso estamos. Muchas gracias, abogado. Vaya, pues cuídense. Muchas gracias, abogado. Muy amable, abogado. Feliz fin de semana y que pasen pues una bonita semana, ¿verdad? Y cuídense mucho, ¿verdad? Bendiciones. Gracias, abogado. Igual, abogado. Gracias, abogado. Gracias, igualmente. Igual, abogado. Gracias, abogado. ¿Verdad? Ok. Gracias.